Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la World Association for Curriculum Assessment. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículum por competencias, y en esta clase magistral te voy a explicar cuáles son los métodos más eficientes para poder desarrollar competencias. Ahora, no malentiendas de que existen determinados métodos que han sido creados para el desarrollo de competencias exclusivamente. Los métodos pertenecen, recuerda, a la didáctica, mientras que las competencias pertenecen al diseño curricular. Por lo tanto, no confundas los campos. Una cosa son las competencias que me indican qué es lo que tiene que aprender una persona para desempeñarse en un determinado oficio o profesión, y otra cosa es cómo voy yo a hacer que esas personas aprendan dichas competencias, aprendan dichos desempeños para poder tener un grado, por supuesto, de competitividad y productividad en el mercado. Entonces, las competencias no se pueden lograr solas. Nosotros requerimos siempre, ya que las competencias se encuentran en el currículum, requerimos de que el currículum se ejecute a través de la didáctica. Y uno de los componentes fundamentales de la didáctica son los métodos. Los otros componentes son las estrategias y las técnicas. De manera que la didáctica tiene tres componentes principales: las técnicas, los métodos y las estrategias. Aquí te voy a explicar cuáles son los métodos más eficaces para que las universidades y los institutos técnicos, cualquier institución educativa de nivel superior e incluso también cualquier centro de capacitación corporativo pueda lograr que las competencias se desarrollen de una manera mucho más válida y confiable. ¿Correcto? Primero repasemos cuáles son los métodos que existen en el mundo. Bueno, solo hay 9 maneras de enseñar. A nivel de los métodos, solo existen 9 métodos en el planeta. Tenemos primero el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por estudio de casos, el ABP o aprendizaje basado en problemas, mal llamado método Singapur, porque no es método Singapur, el método Singapur no existe. El método que usan ellos es el ABP, al igual que lo usan en Corea del Sur y lo usan los colegas de Japón. ¿Correcto? Entonces el nombre correcto es ABP, aprendizaje basado en proyectos. Tienes también el investigación-acción, cuya última versión se llama STEAM, ¿correcto? El STEAM. Tienes el método de aprendizaje clínico, el globalizado y el expositivo, que es el más antiguo del mundo. Estos son los métodos con los cuales trabajan las universidades de rango mundial. Pero dentro de estos 9 métodos, hay un grupo de métodos que son mucho más efectivos porque tienen un mayor grado de autenticidad. Esta categoría es sumamente importante porque indica el mayor grado de realidad o de realismo que imprime un determinado método. Lo que nos interesa es que los métodos sean lo más realistas posible, es decir, tienen que reproducir las condiciones reales en las que las personas van a trabajar. Si el método no tiene un alto grado de autenticidad, entonces definitivamente va a ser muy difícil que en el entorno y las experiencias en los que las personas están aprendiendo logren desarrollar el desempeño en un nivel de profundidad suficiente que les permita desempeñarse de manera autónoma en una situación real de trabajo. ¿Correcto? Por eso es que tenemos que procurar que los métodos tengan el mayor grado de autenticidad posible. ¿Correcto? Y para eso usamos un gráfico que nos ha permitido determinar cuáles serían los métodos de mayor eficiencia. ¿Correcto? En el mundo. Para eso vamos a usar un gráfico bastante simple y sencillo, donde vamos a tener aquí la R de relevante, aquí lo irrelevante, aquí tendremos la realidad, lo realista, y aquí lo irreal. Entonces tenemos relevante, irrelevante, real, irreal,
Y aquí tenemos lo metacognitivo y aquí tendremos lo cognitivo, es decir, lo más memorístico. Bueno, los métodos más efectivos del planeta son solo 5. Esos serían los siguientes por su grado de realismo y de relevancia. Primero tendrías el método por proyectos. Es el más realista y el más relevante. ¿Correcto? El método por proyectos. Luego tienes el método de aprendizaje clínico, que le sigue inmediatamente en relevancia al método por proyectos. Luego tienes el método, básicamente, el método por estudio de casos, el de investigación-acción y el ABP. Estos son los 5 métodos más eficientes del mundo. El menos eficiente es el método expositivo. Así que las universidades tienen que pasar urgentemente de este cuadrante hacia este cuadrante, donde se ubican los métodos de mayor efectividad en el planeta. Vuelvo a repetir, el método por proyectos, el método de aprendizaje clínico, el método de aprendizaje por estudio de casos, la investigación-acción y el ABP son los métodos más eficientes y sumamente efectivos para poder desarrollar una competencia. Ahora, un elemento que es fundamental de entender es que la competencia es un hecho económico. La competencia no es un hecho académico. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque las competencias no existen en su entorno natural dentro de academias, dentro de aulas o dentro de laboratorios que están simulando un trabajo real, objetivo y verdadero en el mercado de trabajo. Las competencias tienen un entorno natural y su entorno natural es el mercado de trabajo. Su entorno natural es el trabajo. Su entorno natural son las actividades económicas. Es decir, el único lugar en donde pueden existir las competencias son o en una actividad económica primaria, o secundaria, o terciaria. O en una actividad económica, un oficio o una profesión netamente primaria, extractiva, secundaria, de transformación, o terciaria relacionada con, por ejemplo, el comercio y, por supuesto, los servicios. Como puedes entender, las universidades lo que tienen que entender es que las competencias existen de manera natural en actividades económicas reales y concretas. Por lo tanto, las competencias son hechos económicos, no son hechos académicos. Es por eso que una competencia no la podrás desarrollar con exposiciones, con el método expositivo. Tampoco podrás evaluar una competencia a través de un examen escrito. La persona solamente puede ser evaluada si es competente o no, poniéndola a realizar un trabajo en una situación verdadera. Entonces, esto es sumamente interesante porque las universidades requieren entender y hacer una reingeniería en sus métodos, pasar y cambiar del método expositivo a los métodos que son más realistas, más relevantes y que por ende tienen un grado mayor de autenticidad. Quiere decir entonces que nosotros tendríamos básicamente 5 formas de lograr una competencia, ¿no? A nivel de los métodos, por supuesto, tendríamos 5 formas. La competencia solo podría lograrse entendida como un hecho económico. Una competencia es igual a un hecho económico. Y por ende, solo la podrías lograr a través de 5 grandes métodos. La puedes lograr a través de un proyecto, la puedes lograr a través de un caso clínico, la puedes lograr a través de la investigación-acción, la puedes lograr a través del análisis de casos, o la puedes lograr a través de problemas usando el método ABP. No existe
Sí, y este es un gran error que está circulando actualmente, que me lo han preguntado colegas de diferentes países. No existe el aprendizaje a través de retos. Esto no existe, es una barbaridad, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras planificar experiencias de aprendizaje que te permitan desarrollar competencias, tienes 5 opciones comprobadas mundialmente a través de los diferentes, ¿sí? A través de los diferentes experimentos que se han realizado y que soportan los métodos de enseñanza-aprendizaje. Entonces tú puedes lograr una competencia a través de un proyecto, a través de un aprendizaje clínico, a través de la investigación-acción, a través de casos y problemas, pero no a través de retos. ¿Correcto? Porque los retos no son un método, no son una técnica, no son una estrategia. Además que sería completamente redundante hablar de un aprendizaje a través de retos y darle la categoría de método, porque no hay ningún experimento que existe en la literatura científica mundial en donde se haya planteado la existencia de un método de aprendizaje a través de los retos. Y es redundante hablar de retos, ¿por qué? Porque los proyectos, las situaciones clínicas, la investigación-acción, los casos y los problemas son completamente retadores. Y es decir, ya representan de por sí retos de orden cognitivo, metacognitivo, ya implican demanda cognitiva y es más, ya implican un uso avanzado del neocórtex. Por ende, no utilices la palabra retos dentro de la didáctica, porque en primer lugar, el aprendizaje basado en retos no es un método. Los 5 métodos más estandarizados en el mundo para desarrollar competencias son estos 5. El aprendizaje basado en retos no es un método formal. No hay ninguna investigación científica que lo respalde. Y es un uso completamente informal y además innecesario de una categoría, porque ya existen categorías investigadas, estructuradas y estandarizadas mundialmente, por lo cual el uso de la palabra retos representa un uso informal y carente de respaldo científico en el campo de la didáctica. Habiendo categorías mucho más estandarizadas mundialmente y acompañadas de evidencia científica, entonces debes utilizar el lenguaje de manera correcta, de la forma en que lo utilizamos formalmente en el campo de la didáctica mundial. Ya sabes, proyectos, hay 5 formas de lograr una competencia. Puedo lograrla a través de proyectos, puedo lograrla a través de casos clínicos, investigación-acción, análisis o estudio de casos y, por supuesto, a través del estudio de problemas. Pero los retos definitivamente son un invento no solo de mal gusto, porque existe una didáctica mucho más avanzada que la de retos, sino que implica una utilización informal del lenguaje que no tiene ningún tipo de respaldo científico y que además no posee ningún tipo de estandarización mundial. Estos 5 métodos que te acabo de mencionar tienen abundante evidencia científica y aparte de ello están estandarizados mundialmente. Cada uno de sus pasos está clarificado y estandarizado a nivel internacional y por lo tanto sí te permiten contar con la evidencia que va a poder asegurar, en caso que tú sigas los pasos estandarizados, obtener los resultados esperados en el logro de las competencias. Y con esto te invito a que te suscribas para que no te pierdas ese contenido original y relevante de mi canal y por supuesto no te pierdas nuestra próxima clase magistral. Te esperamos.